Eh, en esta ocasión les voy a contar sobre la alberca Aurora, como en todo, eh, el nacimiento y el funcionamiento, y pues tiene dos o tres versiones. Yo les voy a decir la que a mí me tocó vivir y la que ya un poco más grande intenté investigar porque me gustó las experiencias que tuve yo en la alberca Aurora, aquí en Coyoacán. La alberca Aurora está ubicada desde 1926 hasta la fecha en la calle de Presidente Carranza, número 51, entre la calle de San Francisco Figuraco y Caballo Calco, justo atrás de la parroquia de San Juan Bautista. Ahí sobre Presidente Carranza. El Presidente Carranza, la calle tiene su historia, y yo quisiera decirles el por qué la tuve que recorrer varias veces. Le estoy hablando yo de 1957-58. Aquí en el barrio, los chamaquillos formamos un equipo de fútbol y sin nada, sin cosas inútiles, sin uniformes, pelotas, balones no teníamos. En ese entonces había unos balones que eh, eran demasiado pesados para la mayoría de nosotros, de esos de gajos, de cuero, que si se mojaban, pues ya era difícil que lo pudiera uno golpear con fuerza. Pues éramos muchachos inquietos y teníamos que ir a sacar las papeletas a la Liga Regional del Sur, que en ese entonces estaba en Presidente Carranza número 51, en donde estuvo muchos años la alberca. Ahorita les digo por qué estuvo. Eh, Teníamos que ir ahí y los partidos se sacaban ya después de las 6, 7 de la tarde. Y teníamos que acudir y nos daba mucho miedo. ¿Saben por qué? Porque mire, teníamos que pasar la calle de Tepalcatitla, que como ya les he platicado antes, estaba más negra que el hocico de un perro, estaba pavorosa y nos daba miedo pasar por ahí, por lo oscuro, porque pues siempre había vicios por ahí cerca, ¿eh? Por ahí teníamos que cruzar por el pequeño callejón de Ferrocarril Viejo, antes de llegar al Parque de la Conchita, y ya dábamos vuelta a la izquierda y ya estaba la calle Presidente Carranza, que venía desde, desde la iglesia de Santa Catarina hasta la fábrica de papel, en la calle de Fernández Leal. Nosotros dábamos vuelta ahí en el Jardín de la Conchita y como a 15 pasos o 20 estaba una pulquería que se llamaba El Festín. Y ya ve lo excelso de la clientela. Daba pavor, a mí nunca me gustó pasar por ahí, trataba yo de irme del otro lado de la calle porque olía a rayos, ¿eh? El, los residuos del pulque, ves que les echan acerrín para mitigar un poco, luego salían los parroquianos ahí a vomitarse, a hacer sus necesidades, a pelearse, y se peleaban salvajemente, ya embrutecidos, se peleaban, que pues nosotros como niños nos espantaban. Y luego si salían ya sin dinero y sabían que nosotros traíamos dinero para la papeleta, pues a 5 o 10 pesos no les caía mal para otro pulque y nos asaltaban y a ver a quién acusarlos. A mí nunca me gustó pasar por el festín. A una cuadra ya estaba la fábrica, pero yo antes que a la fábrica, la alberca, pero yo les quería decir, esa calle de Presidente Carranza, algo de historia. Les voy a dar datos este,
que a lo mejor hasta les aburren, pero bueno, a alguien les va a llamar la atención. Pasando Carrillo Puerto, antes de Carrillo Puerto, había una vidrería que después ya la convirtieron en, la demolieron y levantaron un edificio nuevo, casa nueva ahí de un solo piso, y transportaron la Clínica 19 del Seguro Social antes de Carrillo Puerto. Ahí en Carrillo Puerto, como ya era paso importante, pues ahí había una farmacia, había un lugar donde vendían de comer, y ya rumbo para allá, para Santa Catarina, había como 3 o 4 conventos de monjitas, y pues, solo, en realidad solo y oscuro. Pasaba uno 3, 4, 5 callecitas o callejuelas, 3 cruces, y para allá llegaba uno al Cine Esperanza, que en un momento dado también voy a hablar sobre el Cine Esperanza. Ahorita nomás es como dato de referencia. Y ya pasando el Cine Esperanza llegaba uno a la pequeña capilla de la iglesita de Santa Catarina, y a media cuadra ya estaban los viveros de Coyoacán. La calle de Presidente Carranza tenía su historia, porque ya les he platicado sobre las góndolas que acarreaban piedra de las canteras de Panzacola, de San Francisco, porque antes San Francisco, antes de que hicieran la, la calzada de Miguel Ángel de Quevedo, pertenecía a las calles de ahí eran del barrio de San Francisco, no al de Santa Catarina. Y ahí estaba la cantera, por donde ahora está la casa del, del Indio Fernández, y un poco antes, hasta allá donde estaba el Altillo. Esa era la cantera de Panzacola. Las góndolas acarreaban piedra desde allá, y ya luego pasaban por Ferrocarril Viejo, agarraban la calzada o la calle de Francisco Sosa, y ahí en la iglesita de la Santa Catarina daban vuelta a su derecha en diagonal, y tomaban una calle que se llamaba calle de los Rieles Viejos, porque por ahí pasaban las góndolas en sus tiempos. Ya después le cambiaron a Vicente García, Vicente, hágame el favor, Vicente Guerrero, y poco tiempo después, más o menos como por 1918, le cambiaron el nombre a Presidente Carranza. Y hay una cosa curiosa ahí. Le pusieron Presidente Carranza porque el presidente Carranza, en ese entonces, su periodo presidencial fue de 1914, 15 o 16 al 20, a 1920, en turbulencias que tenían por la revolución todavía, porque no creo que la revolución ya nada más se fue don Porfirio y ya se terminó. No, traían la traición de Huerta, el, 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 pues los arrebatos que traían ahí por el poder entre Obregón, Calles, Carranza, de la Huerta, en fin, ahí andaban todos tras los huesos de la silla presidencial. Entonces, más o menos por 1918-19, le cambiaron el nombre porque a Venustiano Carranza le gustaba mucho venir a Coyoacán por una situación muy singular. Ahí, en la calle que ahora se llama 5 de Febrero, y luego del lado para Coyoacán ya se llama Caballo Calco, ahí había en la esquina, había una choza donde vivía doña Conchis, que decían que era curandera, hechicera, hasta Nahuala le decían, tenía fama de bruja la viejita. Estoy hablando de 1915 a 20, a 20 tantos. Esta señora decían que podía
predecir el futuro, y como don Venustiano Carranza era adicto a las ciencias ocultas, era creyente de las ciencias ocultas, pues era su mejor cliente de doña Conchis. Dice que hasta que por eso le pusieron 5 de febrero a la callecita donde estaba su choza, porque haciendo referencia a la constitución que promulgó la constitución política de México, que promulgó Venustiano Carranza. El caso es que iba muy seguido ahí y, y, y por eso le pusieron presidente Carranza. Eso es en relación a la calle. Ya en sí, a la alberca Aurora tiene una historia muy singular. Se las voy a tratar de describir a grandes rasgos. Había un señor diplomático del cuerpo diplomático de Porfirio Díaz. Acuérdense que Porfirio Díaz terminó su periodo hasta cuando huyó a Europa en el Ipiranga, le decían, llamaban en el barco, llevándose millonadas de pesos en oro y en joyas. Se robó lo que quiso el hombre. Pero hasta 1911, pues su gobierno pues, fue el que predominó más de 30 años. Entonces, pues todos los gobernantes tenían que rendirle cuentas. Entonces, ahí en Coyoacán le agarró mucho afecto a Coyoacán el presidente Díaz, a tal grado que su esposa, ahí en Fernández Leal, en la calle, que también fue Manuel Fernández Leal, fue un del gabinete de Porfirio Díaz. Construyeron ahí la señora Carmen Romero Rubio de Díaz unos galerones en donde hacían exposiciones ganaderas y de otra índole. Pero se dejaba venir toda pues la alta sociedad de México, ahí en esos galerones de Fernández Leal. Entonces, a Díaz le encantaba Coyoacán. Y muchos de su gabinete pues, vinieron a hacer sus casas de descanso acá, entre ellos Fernández Leal y el señor que le voy a decir se llamaba José Munguía Rosell, con doble S y doble L. Era de su cuerpo diplomático y pues estaba bien parado. Tanto así que otra persona del gabinete de Díaz le vendió un predio grandísimo atrás de la parroquia, desde Caballo Calco hasta La Conchita, en la calle de Vallarta, ahora que antes se llamaba Retama. Estaba grande el predio, por lo que llegaba hasta lo que hoy es la calle Higuera, que después de esta plática vamos a hablar sobre la calle Higuera, entonces ahí les dejo nada más ese dato. El predio llegaba desde la calle Presidente Carranza, número 51, y daba hasta la calle de Higuera. Entonces, estaba muy grande, se lo vendió un señor, un español terrateniente y hacendado llamado Ginés Segovia. Se lo vendió al señor Rosell ese predio. Y él lo quería tanto para irse a vivir como para poner un negocio que le redituara. Se fijó el señor Rosell que el Country Club, que antes se llamaba Club de Golf México, que se abrió acá en Churubusco, Calzada Tlalpan y Río de Churubusco, y tuvo mucho éxito, pero de plano de las élites económicas se venían al Country Club, ya más para que querían creerse americanos, ¿no? Entonces personas ricachonas, y había mucho extranjero también. Entonces vio que tuvo mucho éxito, pero había fiestones de miedo, tipo californiano. Entonces dice, bueno, yo voy a poner unas cosas similar aquí en este predio, mucho más cercano a lo que es la villa de Coyoacán, y también voy a tener éxito. Lo compró a precios irrisorios que eran del mismo bando. Lo compró y empezó a querer abrir su negocio, a hacer cosas
para hacer un club deportivo. Dice, lo voy a poner sin campo de golf, sin lago, porque el otro hasta lago tenía. Se lo voy a poner boliche, alberca, salón de baile y para juegos infantiles y esas cosas. Para eso lo voy a hacer ahí un club deportivo. Pero su trabajo era de diplomático y a donde lo mandaran. En una de esas, pues se acaba el periodo de Porfirio Díaz en la revuelta donde llega Madero y lo matan y entra el traidor de Victoriano Huerta, y luego cuando ya corrieron a Huerta y se empezaron a pelear entre todos los norteños, Obregón, Calles, Carranza y Madero, pues este señor andaba destanteado, no sabía ni para dónde hacerse, pero él estaba en el cuerpo diplomático. Tuvo que salir de México a cumplir con sus funciones como embajador o en sus lugares de diplomacia. Tuvo que salir y dejó el proyecto en manos de su esposa, junto con 3 hijos y una tía de la señora que se llamaba Aurora. Entonces, pues ya él se vio forzado a salir de México y le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya no tenemos el mismo poder de antes, pero pues, ten cuidado, tú hazte cargo, y ya le encargué a 2, 3 personas que te apoyen en el proyecto que tenemos aquí, porque eso va a ser fuente de vida cuando nosotros ya no podamos trabajar. Así lo hizo, nada más que la señora se dejó mal aconsejar. Mientras su esposo andaba afuera, pues le deja la administración de un negocio, y la señora pues no era muy ducha en eso, a tal grado de que a alguien le engañó. Vamos a traer los Z de Holanda, hagan un favor. Allá son pero muy buzos en cuestiones de eso, porque pues luchan contra el mar y saben mucho más que nosotros. Trajeron los Z de Holanda. Luego mandó traer un trampolín de 10 metros de Estados Unidos. Simplemente el traslado, ya sé que era desmontable y desmontable, pero simplemente le veían la cara a la pobre señora. Y luego, pues, empezó a hacer los trámites aquí con las autoridades, todavía eran pues si no del mismo bando, dejaron la mayor parte de las personas pudientes en las mismas condiciones, pero pues ya se traían pico entre ellos. Entonces empezaron a presionar a la señora para que vendiera, y que no le daban permiso de hacer la alberca porque pues el agua, querían hacer un pozo artesiano. La señora le habían dicho que hiciera un pozo artesiano donde sacara el agua, y dice, no, esta agua es para los habitantes, no lo podemos hacer. Si quiere hacer su alberca, la tiene que hacer en el primer piso, y si no, pues le compramos nosotros el predio. Entonces, cuando llegaba el señor de sus viajes, le platicó, y ¿sabes qué? Que están bien gruesos aquí los del gobierno, y ya tengo muchos acreedores y pues no tengo entradas más que las tuyas. Entonces el señor, el embajador, el diplomático Rosell, pidió un préstamo al gobierno de 15,000 pesos oro para poder sufragar los gastos y poder completar su proyecto del club deportivo. Y se volvió a ir a la de a fuerzas porque era su trabajo. Entonces la señora se vio presionada, los acreedores seguían, los inversionistas empezaban a presionarla con pues, sus préstamos, que les regresaran sus inversiones, en fin, que la traían horrible a la señora. Tanto así que la señora se vio en la necesidad de pedir amparos, porque ya la amenazaban con desalojarla. Y pidió amparos y le empezaron a amenazar hasta de muerte. Cuando llegaba a regresar el señor Rosell se daba cuenta de todo, pero
estaban ante la impaciencia. De los 15,000 pesos oro que pidió, consiguió que le dieran 12,000, ni para pagar al gobierno lo que les debía. Y otra vuelta se tuvo que ir, se queda la señora, y era tanta la presión que tenía, que ya cuando llegó a amenazas de muerte, pues dijo, no, pues digo, sabes que yo me voy, pero antes de irse, amaneció muerta en su cuarto. Y las autoridades luego dijeron que se había suicidado, pero pues no dijeron que la encontraron amordazada y con piquetes de arma blanca. No hubo ninguna nota de suicidio, en fin, que algo sucedió ahí, pero salió hasta en los periódicos. Esas dos actividades, esas dos acciones, me dieron la oportunidad de remitirme en mi investigación tanto al Archivo de la Nación como a la hemeroteca, a buscar datos. Y sí, había lo del préstamo, salió en el Archivo de la Nación, sí, efectivamente le dieron 12,000 pesos, oro, ya no dijeron otra cosa, y en los periódicos sí salió lo de su muerte por suicidio, no decía ahí nada de nada. Pero como hubo tanto alboroto por ese asesinato, que las autoridades ya no lo quisieron vender, se quedaron con el predio. Pero ya le estoy hablando yo ya muy adelantado. Regresa el señor Rosell y a base de amistades y todo eso logra terminar su proyecto, ya así su esposa, y a nombre de la tía de su difunta esposa le pone Alberca Aurora. Y en realidad, pues no tuvo nada de éxito, sobre todo, ¿saben qué? Por lo frío de las aguas. Era un frío en el primer piso, ¿eh? No crean que lo hizo a ras de tierra. En el primer piso. Ya no les alcanzó el dinero para traer las calderas que habían mandado pedir de Estados Unidos. Iban a calentar el agua, porque sí, en realidad era un... Y después ahorita les voy a decir cómo es que nosotros nos enteramos. Abre su alberca, y yo creo que no duró ni un año, la tuvo que cerrar. Y pelas gallo, se fue con su familia, nadie supo a dónde fue, y unos decían que a los países donde anduvo habían dado como embajador. La cosa que el gobierno se quedó con el predio y la alberca, que fue lo único que terminó, y unas oficinas. Cuando llegamos a ir por la papeleta, pues nos dábamos cuenta, yo tenía 10 años, u 11, y veíamos cómo nadaban ahí. Eran valientes los muchachos, porque de veras era un agua demasiado fría. La hicieron de 30 metros de largo por 15 de ancho, y luego había, en donde iba a estar el trampolín, hicieron la fosa grande en bajada, y por acá de 1 metro de altura, como chapoteadero, para que sirviera. Entonces, pues los que no sabíamos nadar, cuando íbamos, porque pues, vamos a ver qué hay, no pedían ni calzón de baño ni nada, se podía entrar con uno con calzón de calle, en fin, que estaba rústico. Sí, había muchachos que iban con traje de baño y todo, pero ni clases, al menos en mi caso yo nunca vi que me hayan invitado a que vente, te damos clases, no. Entonces, se queda el gobierno con la alberca Aurora, alquila para la Liga Regional del Sur, para oficinas, y había pues, desfiles de muchachos y de jóvenes. Las papeletas se daban el miércoles, jueves y viernes, las papeletas sacábamos los partidos para fin de semana. Pero también las ocupaban el lunes y martes, porque se juntaban ahí los de Tribunal de Penas para los castigos, todo lo que hacían su rollo. Pero
ya las instalaciones eran de la delegación. Ahí tenían oficinas administrativas. Creo que hasta ahora todavía tienen ahí porque alcanzo a ver que salen ahí camiones o vehículos de la delegación. Y ahí duró la liga, yo creo que unos 12, 15 años. Y ya después se trasladó la Liga Regional del Sur, acá por el metro Tasqueña. Ahí por ahí estuvo también otros 10, 12 años la, este, la, la liga. Entonces el señor Rosell desapareció, sí que le quedó el nombre de Alberca Aurora y llegaban y por mucho tiempo la descuidaban y ahí la dejaban toda agrietada. Alguien ya recientemente le estoy diciendo 20, 30 años antes, la empezó a remozar y la techaron, le pusieron calderas y empezaron a llegar gobiernos panistas que son buenos para el billete y empezaron a cobrar. Antes no cobraban, ahora pues ya cobra, pero la tiene en buen estado. Es recomendable hasta la fecha. Entonces esa es la historia que tengo yo de la Alberca Aurora. Puede que haya otra versión, es probable, pero es los datos que tengo yo. Si alguien quiere hacer algún tipo de aclaración, acuérdense que abajo ahí dice comentarios y se los agradecería. Y muchas gracias, nos estamos viendo para la otra.